Hijos de Amán que están allí activos, presionando, y hoy tenemos que tomar la decisión de derrotar a los hijos de Amán. Dice así la palabra: así que el día señalado, los judíos, cuando ya derogan todo ese decreto y el rey ordena que todos los enemigos que querían exterminar a los israelitas debían ser castigados por sus malas intenciones, dice que el día señalado los judíos hirieron de muerte a sus enemigos a filo de espada. Mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la propia fortaleza de Susa, la capital, los judíos mataron a 500 hombres en la capital que estaban dispuestos ya como verdugos para asesinar hombres, mujeres y niños israelitas. Y allí mataron a 500 hombres. También mataron y aquí voy a mencionar los 10 hijos de Amán, pero solamente hoy voy a hablar de 2 de ellos. Pero sí les voy a mencionar qué significan o qué quieren transmitir esos 10 hijos de Amán, que de una u otra manera han estado allí presionando también para aniquilarnos a nosotros. De pronto aquí los que no se han casado o están recién casados y están escogiendo nombres para sus hijos, estos nombres están bien sofisticados. Dice que también mataron va el primero, Parsandata. 2, Dalfón. 3, Aspata. 4, Porata. 5, Adalía. 6, Aridata. 7, Parmasta. 8, Arisaí. 9, Aridaí o Aridai. Y a Baisata. Los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos. Pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. ¿Cuál de estos nombres le gustó para su hijo? ¿Cuál de estos nombres le gustó pronunciarlo o leerlo? Pues bien, cada uno de estos muchachos representan en esencia enemigos nuestros. Obviamente yo no voy a hablar de los 10 ahorita, pero les voy a mencionar rápidamente el significado de cada uno de ellos, excepto los 2 de los cuales quiero mencionar hoy, porque son los 2 primeros, el primogénito y el segundo. Y con estos 2 como que se desarrollan todos los demás, pero más o menos lo que significan estos nombres, desde el tercero, que es Aspata, es opaca el espíritu, aniquila la autoestima. Son como demonios, son como espíritus, son como intenciones, son como fuerzas que están allí para aniquilar nuestra vida. Pero el padre de ellos es Amán. El cerebro de eso es Amán, el que quiere aniquilar al pueblo de Dios. Pero se encarga de opacar el espíritu y de aniquilar la autoestima. Es una forma en que el enemigo también trata de aniquilarnos. Porata, por ejemplo, simboliza o significa el acoso sexual, la violación y el abuso sexual, que es otra forma en que el enemigo quiere aniquilarnos, o ha aniquilado o ha tratado de aniquilar a muchas personas. Adalía es la arrogancia, el orgullo, la soberbia,
el sobrado, el que piensa que lo tiene todo. Aridata significa el maltrato físico y verbal. Parmasta, la traición, la infidelidad. Eso también es un enemigo tenaz de la vida, de los hogares, de las familias. Arisai, malos entendidos, el que envenena con malos entendidos. Arisai, malos entendidos, envenena. Aridai, sufrimiento, intenso sufrimiento. Y Baisata, amargura. Entonces, todo esto en esencia es los hijos de Amán. Y uno de los eventos más importantes en el libro de Esther es la ejecución que hay en esta historia de Amán y de sus hijos. Y cobra un especial valor el hecho de que se haya hecho al final justicia con aquellos que se levantaron para exterminar al pueblo de Israel y que a la final fueron eliminados. Y que en medio de una crisis de tal magnitud para exterminar a ese pueblo, Dios levanta a una niña judía para llegar a ser princesa y ser un instrumento para salvar a su nación. Pero es que Amán tiene una representación así como sus hijos. Amán representa la naturaleza carnal y pecaminosa que todos tenemos desde el pecado de Adán y de Eva, y sus 10 hijos simbolizan a sus 10 rasgos de mal carácter que quieren ejercer una influencia para destruirnos. Por eso es que el carácter no se hereda, el carácter siempre se forma. El temperamento lo hereda uno de sus padres y más de sus abuelos, pero el carácter hay que rendirlo, y dentro de la misión que tenemos en la Iglesia Plenitud, uno de ellos es formar el carácter de Cristo en las personas. Esa es nuestra función, formar el carácter de Cristo, porque con ese carácter nosotros podemos vivir una vida realmente con sentido y con propósito. Pero estos rasgos de mal carácter son estos hijos. Así que, ¿cuántos de ustedes quieren acompañarme hoy a derrotar a los hijos de Amán? Levanten la mano. Bien. Porque él quiso destruir a los judíos en los tiempos de Esther. Y veamos el primogénito. ¿Cómo se llama él? Parsandata. Y su nombre tiene un significado. Es dado por medio de la oración. Curioso. Pero en el hebreo, Parsandata representa el que distancia de la palabra de Dios. ¿Y por qué este es el abrebocas de esta clase de hijos? Porque esta es la esencia y la puerta que se abre para que el resto de estos hijos y su influencia logre penetrar y hacernos daño. Todo eso que mencionamos. Un buen cristiano necesita estar en contacto diario con la palabra del Señor. Ahí en el punto ahí todavía hay devocionales. En estos devocionales enseñamos a las personas a leer la Biblia y a tener contacto con la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo voy a leer la Biblia? Hasta que escuche la voz de Dios. Entonces leo un capítulo o 2 capítulos o 3 capítulos y escribo allí en el devocional qué conocí hoy, qué creo hoy después de haber leído esto y qué voy a poner en práctica después de esto. Porque ese contacto con la palabra de Dios es el alimento diario nuestro. Y así como nosotros necesitamos alimento para nuestro cuerpo en el ámbito de lo natural y en la parte física, aunque yo sé que muchos de nosotros ya a esta altura del paseo en la vida
hemos descubierto que no todo lo que comemos alimenta. Y nuestra ciudad es una ciudad que está llena de negocios en la calle. Pero toda esa comida que se vende en la calle no es buen alimento. Es bueno por ahí para una salida de vez en cuando, pero si usted come eso todos los días, usted va a estar rápidamente en un hospital, en una clínica con una enfermedad bien difícil. Igualmente, como nuestro cuerpo físico necesita alimentarse, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual necesita alimento, nutrientes. Y esos alimentos se encuentran ¿dónde? En la palabra de Dios. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento. Entonces yo me quiero alimentar como esposo, como padre, como hombre, como hijo, como abuelo, como administrador, como empresario. ¿Dónde consigo la receta perfecta para alimentarme? En la palabra de Dios. Y cuando yo leo la Biblia, encuentro allí los principios y el alimento y tomo decisiones. Y cuando yo aplico lo que leo, pues va a haber bendición. ¿Qué pasaría si una persona no come lo suficiente cada día? Se debilita, le faltan nutrientes, sufre de anemia, y si deja de comer, sencillamente se muere. Mi madre está en estos días pasando por un momento de crisis de salud. Y es una enfermedad que básicamente los médicos ya dicen que no hay que torear eso, porque si lo torean y tratan de meter la mano, se agrava más. Así que está en esa etapa de cuidados paliativos. Pero en estos días ya no comía. Entonces ya su peso, tocó llevarla urgentemente al hospital y allí la han conectado, la han alimentado y ha vuelto a coger colores y a tomar vida, porque estaba en un estado muy deprimente. La persona que no come bien, que no se alimenta, sencillamente se muere. En lo espiritual, si un cristiano no lee la palabra de día, si no come del alimento espiritual, se debilita, le faltan nutrientes, tiene anemia espiritual y finalmente también se muere. Esto se traduce en que no hay fuerzas cuando vienen los problemas. Se pone inestable, no vive la vida cristiana según las enseñanzas del Señor. Y si continúa en esa condición, pues se muere espiritualmente. Este señor que mencionamos al principio, Parsandata, ¿por qué está tan de primer lugar? ¿Y por qué es tan importante que pensemos en derrotar ese hijo de Amán? Tenemos que tomar decisiones serias, porque ese nos quiere distanciar del alimento espiritual. Nos quiere distanciar de la palabra. Leemos muchos libros, leemos muchas revistas, leemos muchas cosas. Nos gusta captar las cosas de último en el mundo. Pero si dejamos la palabra de Dios alejada de nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer cuando vengan los problemas? ¿Y quién está exento de problemas? ¿Hay problemas también para los cristianos? Claro que sí. ¿Y qué va a hacer usted cuando vengan los problemas? ¿Qué va a hacer usted cuando se sienta como inestable? No sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Y finalmente se muere. Salmo 119, versículo 10, me encanta este versículo porque el Salmo 119 es uno de los
pasajes más largos de la Biblia, es el capítulo más largo de la Biblia. Y el Salmo 119, el salmista hace énfasis en la palabra de Dios. Y allí, por ejemplo, él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué el hombre guiará su destino? ¿Con qué el hombre podrá manejar sus negocios, su familia? Con guardar su palabra. Es decir, que la palabra de Dios es la clave. Y allí el mismo salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y en el Salmo 119, verso 10, él menciona algo muy importante. Él dice: me esforcé tanto, tanto, tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. No permitas que me aleje de tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. Y esa es la esencia del Salmo 119. Si encontrar al Señor fuera fácil, mire cuántas sillas hay aquí, vacías. Necesitamos llenar todas estas sillas. Pero ¿por qué está usted aquí? Porque el salmista decía: es que me esforcé tanto por encontrarte. No es fácil encontrar al Señor. Dice la palabra que muchos van a tratar de entrar por ella y no la van a encontrar. Otros a tientas están buscando esa puerta y no la encuentran. Otros están tocando otras puertas para encontrar a Dios y no. Por medio de la filosofía, por medio de las religiones orientales, por medio de la meditación, por medio de no sé cuántas cosas hay. Religiones hay miles y miles. La gente tratando de buscar. Por eso el salmista dice: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje. Hay personas que a veces le preguntan: ¿y a qué distancia estará Dios de nosotros? ¿Sabe usted cuánta es la distancia que hay entre Dios y usted? Entre Dios y yo. ¿La quiere saber? Es la distancia que hay entre sus manos y la Biblia, la palabra de Dios. Así de sencillo. ¿Quieres encontrar a Dios? Esa es la distancia que está Dios. Por eso dice: cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. No necesita subir al cielo. No necesita bajar a las profundidades de la tierra. No necesita cruzar los 7 mares. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, este hijo de Amán, si logra separarnos de la palabra de Dios, nos está separando de todo. La distancia entre Dios y yo está en mis manos y la Biblia. Ahora, si esto es así, quiere decir que es muy, pero muy peligroso llevar una vida cristiana sin leer la palabra de Dios. Si usted la tiene allá en su casa empolvada, o la tiene ahí en su celular y nunca la lee, peligroso, sumamente peligroso. El hacerlo es evidencia de que el demonio de Parsandata está tratando de debilitar su fe. Porque ese hijo de Amán lo que quiere es distanciarte de la palabra, no solamente de leerla, de escudriñarla, de aplicarla,
de seguir sus principios, porque cuando Él lo hace, debilita su fe. Y cuando debilita su fe, entonces está impidiendo que usted se fortalezca en el Espíritu Santo y por ende que usted lleve una vida cristiana sin frutos, sin nada. Nada me produce nada. Sin dones, sin poder, sin unción. Alguien me preguntaba en estos días, pastor, ¿y dónde puedo encontrar la unción? Porque algunos dicen que hay que estar bajo el manto de la unción. Entonces me voy a ir donde tal predicador que tiene el manto de la unción para que él me lo ponga encima y entonces viva bajo el manto de la unción. Búsquelo. Por allá no encontrará. ¿Dónde encuentra usted la unción? ¿A qué distancia está la unción? Entre usted, sus manos y la palabra del Señor. Esa palabra te va a dar la unción para hacer lo que tú necesitas hacer. Pero Él quiere separarte. Mejor dicho, este caballero, si logra distanciarte de la palabra de Dios, téngalo por seguro que usted no tendrá ni fruto, ni dones, no tendrá unción. Mejor dicho, no tendrá nada de nada. Nada de nada. ¿Y a cuánto les gusta esa inversión de vivir de nada, de nada? Pelaos, levante la mano. Algún despistado dice, yo. Pregunto entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cada cuánto lee la Biblia? ¿Cuál es el propósito por el cual usted lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedica usted a estudiar y a meditar lo que dice la palabra? Pregunto, ¿cuántos de ustedes meditan en la palabra? ¿Cuántos de ustedes memorizan la palabra? Cuando usted memoriza la palabra de Dios, este versículo del Salmo 119, me esforcé tanto en encontrarte, no permitas que nada me separe de tu palabra. Nada. Ya, quedó ahí, guardado. Cuando el diablo trate de atacarte, usa la palabra. ¿Cómo se quitó de encima Jesús a Satanás? Con la palabra. Pero Satanás también la usó para atacar a Jesús. Pero Satanás fue derrotado por la palabra de Jesús. Por eso Él quiere hacer eso. Entonces, si no estás leyendo la Biblia, poco a poco, las ideas del mundo te van alejando de sus principios. Entonces usted escucha los principios del mundo porque este libro está muy viejo, no tiene sentido. Es indispensable mantenernos en su palabra si queremos permanecer cerca de Dios. Si usted se aleja de la palabra, se aleja de Dios. Entre más se distancie usted de las Escrituras, más se aleja de Dios. Vamos con el segundo hijo, Dalfón. Dalfón es una puerta abierta para las malas intenciones. Lo que hace es que una persona haga cosas buenas, siga órdenes, pero que las haga con intenciones malas, con intenciones equivocadas. Y aquí lo mencionamos en nuestros estudios, cuando hacemos mención de las agendas ocultas. Y usted lee la palabra, usted sigue órdenes, usted hace cosas, pero ¿cuáles son las intenciones?
La Biblia dice que cuando Dios hizo toda la creación, en el sexto día dijo esto, Génesis 1:31. Dice que entonces Dios miró todo lo que había hecho, todo, y vio que era muy bueno, muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Hizo todo, y hizo al hombre a su imagen y semejanza, y luego él contempla y dice: esto está bueno. Pero del capítulo 1 al capítulo 6, en el versículo 5 del mismo libro de Génesis, hay un contraste dinámico entre lo que Dios hace y lo que sucedió con el mundo. Mire el verso número 5 de Génesis 6. Y vio el Señor la multitud, la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. En la Reina Valera dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente mal. Esta es una de las declaraciones claras sobre la naturaleza pecaminosa del hombre. La raza humana, en tan solo del capítulo 1 al capítulo 5 o 6, transcurren 10 generaciones. 10 generaciones. Papá, hijo, nieto, bisnieto, etc. 10 generaciones. Y en 10 generaciones, desde Adán y Eva, llega la raza humana a tal punto que dice que todo tiempo, su corazón solo pensaba en hacer mal. Hubiese estado nuestro presidente allí para la paz total, con un corazón malo. Eso es el ser humano, malo. Por eso Jesús dijo en Mateo 15:19: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Más allá, mis hermanos, y con esto termino, Dios mira más allá de nuestras acciones. ¿Yo por qué hago esto? ¿Por qué estoy dejando de hacer esto? A lo que Dios más le interesa son las intenciones por las cuales estoy cambiando. Nos engañamos cuando hacemos algo, cuando nuestras intenciones no son mejores. ¿Por qué estoy haciendo esto? Dicen: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Una persona muchas veces no recibe respuesta a sus oraciones porque pedimos algo a Dios sabiendo que nuestro corazón y nuestras intenciones son equivocadas. El cambio de nuestras malas intenciones, oiga bien, es un trabajo de Dios, no de usted y de yo. Yo voy a cambiar mis malas intenciones. No. El cambio es trabajo de Dios, no del hombre, ya que Dios es el único que cambia el corazón, pero Él lo cambia en la medida que usted y yo nos arrepentimos de nuestras malas intenciones. Así que ese enemigo quiere convertir nuestras buenas intenciones o nuestras buenas acciones y todo, pero con malas intenciones. Si nos alejamos de la palabra y si hacemos las cosas con otras intenciones que no son las de glorificar el nombre del Señor, Él va a lograr exterminarnos, aniquilarnos, humillarnos,
destruirnos. Nunca cambiaremos nuestras intenciones si no cambiamos nuestro corazón. Y para cambiar nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos. De nada sacamos diciendo: Señor, aquí estoy con buenas intenciones, cámbiame. Arrepiéntete. Siente dolor por lo que estás haciendo. Cambia, toma decisiones, arrepiéntete. Decide darle la espalda a todo eso y entrega tu vida con tus intenciones al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de